Bueno, muy buena tarde para todos. Siendo las 6:30, damos comienzo a nuestra clase del día de hoy. Eh, eh, Antes quiero decirles, si llego por alguna razón a desconectarnos o alguna cosa, para que me llamen al WhatsApp para poder tener el plan B, que es el plan de datos. Pero pues hasta el momento las dos clases que antecedieron no me molestó, entonces creo que pronto hoy no va a molestar. Buenas tardes para los que están hasta ahora vinculando a la clase. Vamos a hacer una revisión de la actividad de la semana pasada. ¿Cómo les fue? ¿Algún comentario? ¿Cómo les pareció el documental? Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches, Clara. Cuéntanos. No, profe, me gustó mucho el documental. La verdad, a mí me sacó muchas dudas. Yo pues había leído sobre la teoría del Big Bang, pero digamos que a grosso modo. Entonces, me sirvió mucho más como para ahondar y de una vez investigar otras cositas. De lo interesante que me gustó, fue bastante fructífero para mí, profe. Muchas gracias. Ok, eso es lo que yo espero, de que de todos los documentales ojalá les sirva para afianzar y disfrutar. Recordemos que esto no se puede convertir en una clase monótona, eso no, esta es una clase que nos va a ayudar a recordar cosas, a afianzar conocimientos, a ver otra serie de cosas que nos ayuda y nos ayuda a disipar, y de pronto en estos momentos de ansiedad que todos estamos viviendo, este tipo de ejercicios nos ayuda también para salirnos un poco de la monotonía que tenemos y de la dinámica que hoy estamos llevando, que es tan mecánica que eso genera como inconvenientes. Angie, ¿ibas a decir algo? No, profe. ¿Algún otro comentario que les haya despertado el documental, el cuestionario, el ejercicio, no sé? Profe, el No. documental estuvo bueno, pero la verdad yo tuve que buscarlo en inglés subtitulado porque el doblaje tiene algunos errores. Ah, ok, ok. ¿Y cómo lo encontró en inglés? ¿Sí fue fácil? Pues si encuentro el link yo lo roto, pero sí, igual el documental es muy famoso. Bueno, vamos a hacer una revisadita. Voy a compartir pantalla para que miremos cómo quedó el ejercicio, la tarea, y un poco para que nos demos cuenta, digamos, hagamos un seguimiento a las cosas que hemos puesto. Yo ya estoy empezando a revisarlas. Vamos a mirar aquí por tercera semana. Vamos a mirar aquí ya hice una corrección, ya todos los documentales, las clases están en YouTube porque estaban presentándose inconvenientes, porque a veces no abría el Drive, etcétera. Entonces, ya les estoy grabando en mi canal de YouTube, son públicas y solamente estoy con el enlace. ¿Es esto qué quiere decir? Que si pico acá y veo, ahí empieza a funcionar, porque pues obviamente están abiertas en YouTube. ¿De acuerdo? Ok. Por favor, respondan para saber que estamos conectados, porque como tengo presentación, no me he dado cuenta, no me estoy dando cuenta lo que sucedió. ¿Aló? Sí, Sí, profe. profe, estamos, profe, acá estamos. En el foro faltan 14 personas. Por favor, vamos a ver cómo vamos en comentarios. Bueno, aquí ya veo comentarios en algunos. Eso está muy bien. Es importante. Mire, veo que hay participación. Eso ayuda a retroalimentar el proceso. Me parece interesante, digamos, esa parte. Veamos en el cuestionario. Faltan ocho personas. Y vamos a mirar que esta parte es la que me interesa mucho en las tareas del audio, porque esto evidencia cuántos vieron el documental. O sea, si no, estas 11 personas no le hicieron ahí, van a tener que ver, porque muchos es la, digamos, la reflexión del documental. Y pues obviamente la idea es que cuando termine de ver el documental haga la reflexión para que se me facilite, digamos, el ejercicio. Entonces, en términos prácticos, veo que aquí los que están haciendo, vamos a mirarlo, es importante porque yo aquí, por ejemplo, veo
veo el ensayo, pero no veo, ¿está Alejandra? Alejandra Obando. Alejandra no está. A ver, miremos otro. Por ejemplo, aquí Andrés Felipe Ramos, ¿sí está? Profe, Señora. Alejandra Bando le contestó por el chat. En los anteriores he subido el audio, pero en este no, dijo ella por el chat. Ah, bueno, porque es que el tema es eso. Yo lo califico porque aquí, por ejemplo, si veo que no hicieron el audio, lo que hago es que automáticamente le bajo porque la intención es utilizar el audio para el escrito. Entonces, Alejandra, hágase el audio y súbelo, porque estoy revisando, hasta ahora estoy en las primeras, entonces te doy un tiempo para que lo hagas y obviamente se evidencie, digamos, los dos elementos de la herramienta, ¿de acuerdo? Mire lo curioso, vamos a mirarlo aquí, aquí sí, aquí sí. ¿Qué veo, por ejemplo? Estoy empezando a ver los primeros, que ya veo, digamos, las correcciones y veo una mejor redacción, mucho más fluida dentro del ejercicio de escribir. Entonces eso evidencia claramente que la herramienta está arrojando los resultados. Para muchos el tema de escribir era complicado, hoy lo que veo es que ya es mucho más sencillo y esto ayuda mucho a tener escritos. Aquí, por ejemplo, pues veo que el universo es el nombre que damos para designar el conjunto de todo lo que existe. Yo no sabría dar una definición. Entonces, en términos generales, son elementos que de alguna forma evidencian que yo ya tengo una ayuda para poder hacer el escrito. Entonces, Andrés Felipe, ¿me escuchas? Andrés Felipe Ramos. Parece que no está. A ver. Andrés Felipe, sí, sí está. Andrés Felipe, ¿no escuchas? A veces, ¿sabe qué es lo que pasa, hijos? Que si ahí aparentemente parece como si prendieran la cámara o pues se conectaran, pero se van, entonces eso le queda a uno como la incertidumbre, pero pues obviamente ya es decisión de ustedes. Bueno, miremos otro y vamos un poco, a ver aquí, es Angie Melissa Vinasco, ¿está? Sí, pero estoy acá. ¿Sí te sirvió la herramienta? ¿Te ha servido? Sí, mucho. Es muy práctica, ¿no es cierto? Sí, profe. La verdad es que sí. Mire lo que hace cuando uno ve ya un escrito, y digamos ya ve uno como más coherente y más fluido. Antes veía uno que los párrafos no concordaban porque uno paraba y ponía a pensar. Entonces aquí ya es una línea y que es, digamos, lo que uno ha pensado dentro del ejercicio. Entonces eso le facilita mucho. Es importante para todos que tengamos la tarea de, mire, estos 11 personas, por favor, hacerlo. Y todos recuerden que el ejercicio es incluir la grabación y el ensayo para no tener inconvenientes. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Vamos a arrancar nuestra clase de hoy. Hoy entramos a un tema bien interesante que es la formación de la Tierra. Ya tenemos una visión del Big Bang. Y esta cuarta semana nos va a permitir, oye, ¿cómo fue que se formó todo este sistema solar? ¿Cómo fue el asunto? El documental que vamos a ver esta semana se llama, es un documental de la National Geographic que se llama La formación de la Tierra. Entonces, igual que todos, nos aporta muchos elementos y nos ayuda un poco a comprender absolutamente todo lo que ha sucedido después del Big Bang y cómo se formó, digamos, todos los elementos. Hoy vamos a hacer como un repaso de todos los elementos que van a ver en el documental y allí en el documental lo van a recrear y lo van a ver de una forma mucho más entretenida. Pero lo que hacemos al entregar este tema es que les va a facilitar a ustedes ver el documental de una forma mucho más sencilla y sacarle el máximo provecho. Entonces, arranquemos. Vimos el origen del universo a través de la teoría del Big Bang y en esta clase vamos a ver el origen de la Tierra para facilitar lo que va a llegar en la próxima semana, que es el origen de la vida. Una vez vista en la quinta semana el origen de la vida, en la sexta vamos a ver
elementos, los bioelementos. Bueno, yo creo que lo vemos la clase la semana entrante, en el origen de la vida vamos a ver el tema de los bioelementos. En la sexta vamos a ver las bacterias, perdón, los virus. En la séptima vamos a ver las bacterias y en la octava vamos a ver la célula para cerrar el ciclo y poder entregar nuestro primer parcial y pasar a la segunda fase, que es el tema de las empresas. Entonces es importante que lo tengamos de presente y que le saquemos el máximo provecho a esto. Bueno, arranquemos. Normalmente lo que los astrólogos ven es esta imagen, este tipo de cosas cuando ven a través de los telescopios, digamos, más avanzados, se ve esa, llamémosla, red filamentosa del universo. Entonces vemos como si fueran una cantidad de filamentos a lo largo del espacio sideral. Y esto pues le ha permitido de alguna forma evidenciar que cada uno de esos elementos son de alguna forma galaxias que están entrelazadas o por lo menos que se ve en una imagen como tridimensional, se ven establecidas a lo largo y ancho de todo el universo. Entonces, de ahí la importancia digamos, esas observaciones es lo que permitió en todo momento que los astrólogos y los astrofísicos buscaran en todo momento dar explicaciones a qué hay fuera de la Tierra, a mirar cómo poder encontrar, digamos, una explicación lógica, clara y lo más precisa posible de qué hay allí y cómo se generó todo. Y dentro de las preguntas que normalmente estos astrofísicos y esos científicos se hacen es, cómo se originó, cómo se formó nuestro sistema solar, cómo se formó nuestra galaxia, cómo se formó los planetas que hacen parte del sistema solar y cómo se formó la Tierra. Entonces, dentro de ese contexto es que pues vamos a desarrollar nuestra clase de hoy. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vemos una serie de nebulosas que son, digamos, formaciones de materia interestelar caliente. Entonces, si ustedes ven aquí en el costado izquierdo, vemos una imagen que cada vez la tratamos de acercar. Entonces, vemos como unas masas mucho más densas y esas masas mucho más densas nos dan unas tonalidades y unos colores que pues obviamente permiten evidenciar claramente que hay una material interestelar que obviamente a lo largo y ancho del universo se está moviendo y que genera una dinámica, que hay una energía, que de alguna forma tiene una materia y que es lo que ha permitido, digamos, la formación de todo lo que hoy existe. Obviamente, una vez tenemos eso, lo que nos lleva a preguntar es cómo se formaron esos, llamemos esas estrellas o esos elementos centrales que generalmente son los que atraen a que otros cuerpos celestes estén alrededor de ellos. Entonces, lo que vemos es que a través del Big Bang vemos cómo hay una, llamémosla, expansión y inflación de todo el sistema material que de alguna forma a través de las cuatro fuerzas que conocemos, que son la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear, llamémosla fuerte y débil, permitieron generar toda la conformación de materia e ir consolidando de alguna forma esas estrellas que hoy observamos. Esas estrellas tienen un centro muy caliente y a lo largo de, digamos, de su estela lo que permiten es emitir calor, que es lo que permite, digamos, de alguna forma que esa llamémosla radiación, pues obviamente llega a los diferentes planetas. Aquí vemos cómo de alguna forma en una visión plana vemos cómo se emiten radiaciones hacia diferentes sentidos en lo que es el universo. Vemos aquí claramente cómo se han planteado esas protoestrellas y cómo poco a poco se fueron llenando de materia para hoy tener una visión mucho más clara de lo que es esas estrellas. Esas estrellas permitieron formar de alguna forma lo que se conocen como las galaxias. Esas galaxias están formadas por cientos de miles de estrellas. En el caso, por ejemplo, de nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay alrededor de 110 millones de estrellas en nuestra galaxia. Entonces, miren la cifra, no son 110.000, son 110 millones de estrellas. Entonces, esto evidencia claramente que alrededor de esas estrellas pueden existir planetas y que en esos planetas pueden tener en unas variables parecidas a las que tenemos en nuestro planeta, y esto pues obviamente es lo que ha hecho que no se descarte nunca
en otros puedan existir en otra parte una vida muy parecida a la que hoy tenemos. Entonces, si miramos desde ese punto de vista, lo que observamos en una visión plana, digamos, de lo que es nuestra galaxia, vemos cómo en uno de los brazos de salida está nuestro sistema solar, nuestra estrella, y alrededor de ella nuestros planetas. Si lo vemos ya desde un punto de vista mucho más, digamos, lateral, vemos cómo en uno de los brazos de salida está nuestro sistema solar, y aquí vemos ya una vista mucho más, digamos, recreada de lo que podría ser nuestro sistema solar y cada uno de los brazos Profe, que normalmente se da. Señor. a mí alguna vez me dijeron que muchas estrellas que uno ve en el cielo es la luz restante de una estrella que ya ha muerto. ¿Eso sí es cierto o no es cierto? Eso es cierto, eso es muy cierto. Mire lo que tiene nuestra estrella, nuestra galaxia. Nuestra galaxia tiene una longitud de más o menos donde está lo más condensado de nuestra galaxia, una distancia de 100.000 años luz. Recordemos que esta es una medida de longitud que tiene desde este punto hasta este punto. ¿Y cuál es esa longitud? Es este tiempo establecido por la velocidad de la luz. Recordemos que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, para poder tener la longitud de nuestra galaxia, tendríamos que multiplicar 300.000 kilómetros por 60 segundos para tener un minuto, por 60 minutos para tener una hora, por 24 horas para tener un día, por 365 días para tener un año y multiplicarlo por 100.000 años para poder tener la longitud que tiene nuestra galaxia. Si ustedes hacen ese ejercicio, le va a salir una gran cantidad de ceros en kilómetros, que son cientos de miles de kilómetros que tiene nuestra galaxia. Entonces, de ahí la importancia de tener una visión clara de lo que hoy se tiene. Basado en eso, lo que permite evidenciar es que es un año luz, es la distancia en kilómetros que hay de una estrella. En muchos de los casos, las estrellas están en cientos de años luz, lo que quiere decir que cuando llega la luz a nuestro planeta, ya lo más seguro es que la estrella haya desaparecido. Entonces, en términos prácticos, lo que te dijeron es cierto, por la distancia que hay y el tiempo que tarda en que esa longitud de onda lleguen a nuestro planeta y que pueda ser obviamente la luz visible que nosotros vimos en la clase anterior, que es esa longitud de onda de esa irradiación que se da en el espacio. Entonces, es muy cierto. ¿Te queda claro? Sí, profe, clarísimo. Okay. Muchas gracias. Aquí vemos, digamos, la forma como se pudo haber creado nuestro sistema solar. Entonces, si vemos aquí a la derecha, vemos como una especie, llamémosla, de una nube primordial de materia que se fue condensando y se fue estructurando una estrella central, que la vemos como en el centro, y toda una serie de partículas, que en este caso es materia, que se fue consolidando hasta poder tener la formación de lo que hoy son nuestros planetas que giran alrededor del Sol en unas órbitas. En términos prácticos, si lo miramos aquí a la izquierda, lo que tenemos es un Sol y una serie de material que gira alrededor de ese Sol por ley de gravedad, que permitió que se generaran colisiones entre las diferentes materias y hasta conformar lo que hoy tenemos como un sistema solar. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro? Recordemos que preguntas para saber si están conectados. ¿Qué es lo que uno ve? Entonces, vemos más o menos aquí una imagen de lo que podría ser las dimensiones de lo que es nuestro sistema solar. Mire un Sol tan inmenso, unos planetas chicos, como son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, mire, y unos planetas grandes, con excepción de Plutón, que son varias veces el tamaño de los pequeños. Entonces, vemos claramente que, digamos, en términos reales, hay toda una conformación de tamaños de los planetas, y eso conlleva a que hayan unas órbitas que no son como se veían en la anterior diapositiva, digamos, planas, sino las órbitas tienen unos ángulos de desviación, porque si fueran paralelas, lo que harían es generar atracción y haría que los planetas se colisionaran.
Entonces lo que hay es que las órbitas tienen unos grados en que en muchos casos puede tener hasta casi 90 grados, o sea que no giran como gira la Tierra, sino gira de forma perpendicular, o sea, de otra forma, estableciendo, digamos, el giro de lo que son los planetas. Y eso hace que en algunos momentos haya como una cercanía entre los planetas, y ahí es donde observamos de alguna forma el tamaño y la forma de conformación de cada uno de los planetas que están en nuestro sistema solar. Es importante tener claro que las órbitas cumplen con unas leyes físicas que están basadas en esas tres fuerzas que nos ayudan a tener claridad: es la fuerza magnética, la fuerza de gravedad y la fuerza nuclear. Entonces juega un papel fundamental dentro de lo que es las características de nuestro sistema solar. ¿Cómo se originó? Entonces lo que se cree es que estuvo el Big Bang. Ese Big Bang a través de cientos de años. En nuestro sistema solar se cree que tiene más o menos 4.500 millones de años, y recordemos que el Big Bang ocurrió entre 13.700 y 15.000 millones de años, o sea, hubo una gran cantidad de tiempo para conformar el sistema solar. Entonces, lo que sucedió es que después del Big Bang se fueron formando elementos a través de las fuerzas, y esas fuerzas fueron generando como una especie de sistema, y es la conformación de nuestro planeta. Eso es corroborado con, digamos, lo que se denomina el planetesimal de lo que es el sistema solar, que es la colisión de las diferentes partículas al ir conformando las órbitas del sistema solar alrededor del Sol. Entonces se dice planetesimales, digamos, es la coalición o cómo la materia se iba formando y formando, digamos, materia, en este caso planetas mucho más grandes de los que las partículas que estaban alrededor del sistema eran. Aquí vemos una colisión entre una materia mucho más pequeña y uno más grande, y así se cree que fue, digamos, la conformación de nuestro planeta. Ustedes lo van a ver en el documental, cuando la Tierra es chocada por otro planeta que se llamaba Theia, y conforman una estructura mucho más grande, que es, digamos, la conformación de nuestro planeta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Vemos que definitivamente la conformación de nuestro planeta está basado en lo que es una serie de gases y de polvo que iban formando discos planos, y que en primera instancia forman lo que son nuestras estrellas. En el caso nuestro es el Sol, y esto hace que alrededor de esta conformación, llamémosla grande, que tiene una energía muy, muy alta, pues empezaron a formarse los planetas a través de ese fenómeno que denominamos planetesimal, que es sencillamente la colisión de todas las partículas para ir formando cuerpos celestes que de alguna forma giran en torno a nuestra estrella. Ese proceso se denomina proceso de acreción o proceso de conformación de lo que es nuestro sistema solar. Es importante evidenciar, digamos, lo que vemos aquí en lo que era esa prototierra o esa tierra inicial, que era un océano de magma, que es sencillamente un material incandescente que podría estar por alrededor de los 5.000 o 6.000 grados centígrados, y obviamente esto hace que en la práctica, pues obviamente sean muy pocos los elementos que allí a esa temperatura existen, y que por ende no existía ninguna posibilidad de vida. Entonces, lo que evidenciamos claramente es que, digamos, la conformación de ese gas y ese polvo que alrededor del universo estaba, pues obviamente a través de las distintas fuerzas fueron generando los planetas y fueron generando el sistema que hoy conocemos como sistema planetario o sistema solar. Es importante establecer que, digamos, nuestro planeta tiene una conformación que está basada en capas. Entonces puede tener un núcleo que hoy conserva temperaturas muy altas, en muchos de los casos pueden estar por encima de los 3.000 grados centígrados. Hay llamémosla un manto, que es la parte intermedia, y una corteza, que es, digamos, la parte superficial, en la cual permiten, digamos, la conformación de todo lo que son los sistemas que existen, la atmósfera,
la hidrosfera y la litosfera, y sobre ellos la biosfera, que es la parte viva. Importante ver que dentro de la litosfera, que es la parte sólida, hay unos componentes que se llaman lo que son las placas tectónicas, que son sencillamente como parches que se han ido formando alrededor de la conformación de lo que es nuestro planeta. Y ya nos vamos a ver que esto es lo que ha permitido, digamos, que esa estructura sólida que pudo tener la Tierra en algún momento se haya separado y hoy ha conformado lo que hoy se conoce como continente. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, veamos un poco digamos, las diferentes capas que tiene la Tierra. Ya decía yo que, digamos, hay una capa interna que se llama núcleo, hay una parte intermedia que se llama corteza y hay una parte, digamos, intermedia que se llama manto. Digamos, en términos reales, vemos que al comienzo solamente existían muy pocos digamos, elementos químicos. Hoy tenemos una tabla periódica con más de 100 elementos químicos, pero en el comienzo, en esa, digamos, génesis de lo que es nuestro sistema solar y nuestro planeta, eran muy pocos que permitieron de alguna forma ir consolidando las estructuras. Entonces tenemos un núcleo interno y un núcleo externo, llamémoslo, este es el núcleo interno, el blanco, el amarillo, llamémoslo núcleo externo dentro de lo que es la parte mirando hacia el exterior de la Tierra, y vemos que se observan temperaturas en muchos de los casos que pueden estar en el núcleo interno a más de 4.300 grados centígrados, en el núcleo externo a 3.700, a partir de allí en lo que es el manto, temperaturas que pueden oscilar entre los 3.700 y 1.000 grados centígrados, y ya a nivel de la corteza, pues la idea es que siempre podemos tener temperaturas que oscilan entre 50 grados bajo cero y 50 grados por encima, grados centígrados. Entonces hay una oscilación de 100 grados centígrados, que es lo que permite que los seres vivos puedan estar sobre la corteza. Importante tener, digamos, en esa formación de esa prototierra, todos los elementos y entender que era digamos, un océano magmático o incandescente, que fue lo que permitió de alguna forma ir conformando muchos de estos elementos que hoy encontramos en el planeta. En el proceso de enfriamiento, digamos, de este planeta, pues hizo bajar las temperaturas. ¿Por qué hubo un enfriamiento? Porque pues obviamente los gases a estas temperaturas en las cuales estaba la Tierra permitían encontrar gases como el metano, el gas carbónico y algunos óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, que en términos prácticos generaron una capa que no permitía la entrada de la radiación solar. Y obviamente esto disminuyó las temperaturas en el planeta, y al disminuir las temperaturas del planeta generaron que se fuera enfriando, digamos, toda la estructura de ese prototierra, y a partir de allí se fueron conformando mezclas y diversidad de elementos químicos que hoy son los que encontramos en pequeñas cantidades en nuestra Tierra, y obviamente la consolidación de muy pocos elementos, que es la base fundamental de lo que dio origen a la vida en la Tierra. Es importante tener, digamos, ese elemento fundamental. El otro elemento que tenemos que mirar en esta, digamos, en las capas de la Tierra es, digamos, cómo se fueron aislando las temperaturas. Entonces, lo que uno evidencia es que a lo largo digamos, del centro de la Tierra encontramos un elemento que ha sido fundamental en lo que es el enfriamiento de la Tierra, que es el hierro. Entonces, lo vemos aquí en la parte interna, en lo que es el núcleo interno y externo, y lo vemos aquí en lo que es el manto. Entonces, de alguna forma, todas esas capas de hierro es lo que ha permitido que de alguna forma el hierro haya mantenido el calor que tiene el centro de la Tierra, y que solamente a través de rupturas o digamos, rompimiento de la molécula de hierro hayan penetrado material magmático, material incandescente, y vaya subiendo del centro de la Tierra, vaya subiendo a la superficie terrestre, y eso es lo que hace que las cadenas montañosas, tanto continentales como oceánicas,
estén llenas de volcanes, y a través de esos volcanes lo que hacen es que mucho de ese material magmático es el que está en la superficie, y eso conlleva a que haya una dinámica permanente de lo que es nuestra Tierra. Esa dinámica está dada en una construcción, o sea, el material magmático sale y va formando material nuevo, pero a la vez en la otra parte, al ir desplazando esas capas tectónicas, en algunas se encuentran y generan destrucciones. Un ejemplo digamos, de destrucción de las capas tectónicas es lo que nosotros tenemos aquí en el sur de nuestro país, en todo lo que es Nariño, Cauca, Valle y Chocó, con el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, más o menos en lo que es la punta, en límites con Ecuador, está uno de los puntos de inflexión de lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, y esto hace que en la práctica muchas de las placas tectónicas que están dadas choquen y generen los movimientos telúricos que nosotros permanentemente vivimos. Uno de los países que más tiene, digamos, consecuencias con esto es Japón. Japón está construido prácticamente sobre el cinturón de fuego del Pacífico, y quizá por ello todas las construcciones que en Japón tienen un concepto de sismoresistencia que sobrepasa todo el conocimiento de lo que los demás países tenemos. Ellos prácticamente podría decirse que sus edificaciones están hechas sobre patines, y eso que genera es que cuando hay movimientos de la tierra, hay movimientos de la parte superficial de lo que son las construcciones, y eso hace disminuir, digamos, la energía que las placas tectónicas pueden generar alrededor de esa superficie terrestre. Entonces, digamos, eso es muchos de los elementos que nos arroja el análisis de estas capas internas de lo que es la Tierra. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, está muy interesante. No sabía eso, la verdad. Bueno, aquí vemos, Sí, digamos, señor. aquí vemos lo que normalmente era nuestra evolución de nuestra corteza primitiva. Entonces, era una bola incandescente que se va consolidando, que se va enfriando, que durante lo largo de esos 4.500 millones de años tuvo momentos de enfriamiento y momentos otra vez en que se calentaba, y esto pues obviamente generó que haya habido unos procesos de desgasificación que permitieron formar esas nubes iniciales, que estaban formados obviamente por metano, amoníaco, gas carbónico, vapor de agua, óxidos de azufre, ácido sulfúrico. Entonces, son elementos que obviamente generaban que no pudiera existir vida sobre el planeta, y que obviamente formara lo que hoy se evidencia con, digamos, elementos que me permitían que los rayos solares no se enfriaran, y que en términos prácticos, perdón, no entraran, y que se enfriara la Tierra, y esto empezara a formar la condensación de lo que hoy es nuestro planeta. Uno de los elementos fundamentales, y que lo van a ver ustedes dentro de lo que es la formación de la Tierra, es, digamos, la lluvia de meteoros que durante cientos de miles de millones de años tuvo la Tierra. Se cree que fueron alrededor de 2.500 millones de años en los cuales hubo un bombardeo permanente de la conformación de la Tierra, y en ese bombardeo de los meteoros fue que llegó el agua. El agua que tenemos en nuestro planeta viene del exterior, y lo que se hizo fue que cuando se terminó la lluvia de meteoros, pues obviamente conformó lo que comúnmente se denomina vapor de agua, y conformó sin darnos cuenta la reacción de desprender el hidrógeno y permitir que el oxígeno se pudiera unir para formar una capa que nos ha permitido tener como filtro, que es la capa de ozono en nuestro planeta, y eso contribuyó a tener las características más precisas, y poder a partir de allí conformar la vida sobre el planeta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, pero muy claro. Sí, profe. Señor, ¿hay alguno que quiera hacer la pregunta? Ok, sigamos. Entonces vemos que ya, digamos, viendo eso, en la lluvia de meteoros y la conformación, empezó a formar todo lo que era ese vapor de agua, que al enfriarse lo que generó que, pues obviamente que generan gran cantidad de lluvias. Y esas lluvias, de alguna forma, es lo que ha permitido conformar lo que son los océanos, conformar lo que son los ríos, y todo el sistema hídrico que el planeta tiene.
Recordemos que el sistema hídrico que el planeta tiene tres componentes de acuerdo al estado de la materia. El de mayor cantidad es el estado líquido, que lo tenemos en los océanos y en la parte superficial de la corteza terrestre, llámese ríos, riachuelos, quebradas, arroyos, lagos, etc. Y hay un componente gaseoso que es el vapor de agua, que lo encontramos en la atmósfera, y hay un componente sólido que es la que encontramos en los polos, en el Ártico y en la Antártida, que nos permiten evidenciar la mayor cantidad de agua condensada en una sustancia sólida, y que hoy con el calentamiento global pues está haciendo que se genere un mayor volumen de las cantidades de agua sobre la superficie terrestre, y eso conlleva el riesgo de todas las ciudades que están, digamos, asentadas en lo que es, digamos, las costas de los océanos y mares que el planeta tiene. Desde ahí la importancia de ver, digamos, todo este tema y evidenciar claramente que la aparición de los océanos y los elementos dados fue a raíz de la llegada a través de los meteoros, de las partículas de agua del universo, y obviamente esto evidencia que nuestro planeta tiene una cantidad de agua que digamos, no desaparece, sino que la hemos venido destruyendo y le hemos dado un mal uso de ello. Aquí vemos que, digamos, la cifra hace 4.500 millones de años, que se cree que fue la formación de nuestro planeta, de los cuales 2.500 millones de años, casi la mitad, fue una fase en la cual hubo un bombardeo permanente de meteoros. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok, Profe. volvamos un poco a mirar la estructura de nuestro planeta para tener las 12 formas digamos, del modelo que se tiene, un modelo estático y un modelo dinámico. El modelo estático o geoquímico establece, digamos, las capas que tiene la Tierra, que están divididas, ya lo dije, en núcleo, manto y corteza. ¿Sí? Ese núcleo, manto y corteza, pues está dado en el núcleo interno y externo, en el manto, que es la parte entre el núcleo externo y la corteza la parte superficial. La otra forma es el modelo dinámico. Recordemos que he planteado de que la Tierra es un planeta que, y como casi todo lo que existe en el universo, es dinámico, o sea, no es estático, es dinámico. ¿Y qué es esa dinámica? Que permanentemente está cambiando. O sea, cada instante, cada segundo hay un cambio en nuestro planeta. Y este cambio está dado a raíz, en muchos de los casos, de lo que es la estructura que tiene nuestro planeta. Entonces, ese cambio está dado en la dinámica. Entonces, ahí lo que se conoce como una mesósfera y una endósfera. Llamémosla, esa endósfera es la parte interna el núcleo, y es donde normalmente a esas temperaturas superiores a los 4.000 grados centígrados hay toda una dinámica en los cuales se está conformando material allí a esas temperaturas. Están habiendo o presentándose, digámosla, explosiones atómicas que permanentemente están generando una dinámica de energía al interior del planeta. Hay una mesósfera, que es la parte intermedia de lo que podría denominarse como el manto, que es donde, digamos, han disminuido las temperaturas y han permitido que ya algunos de los elementos químicos que se forman en la endósfera puedan ir saliendo y conformando lo que se denomina el material magmático. Y llegamos a una especie de atenosfera que hoy ya casi no se usa, que es, digamos, donde está el movimiento y la conformación de la tectónica de placas que permiten generar esa dinámica superficial de lo que hoy se conoce como litosfera, que es la parte sólida que tiene la Tierra, ¿sí? Y que en términos prácticos está conformada por, digamos, todo lo que es una estructura oceánica. La base de esa estructura oceánica es la litosfera dentro del océano, y la litosfera a nivel de la corteza terrestre es todo lo que hoy está, lo que nosotros conocemos. Entonces, importante tenerlo y entender claramente que esa dinámica es lo que hace que, por lo menos en términos prácticos, cada año haya los continentes estén corriendo más o menos unos 2 centímetros de distancia, y se esté generando, digamos, la formación de lo que hoy en muchos de los casos podría uno evidenciarlo, la conformación de lo que es inicialmente una estructura sólida cuando era la Pangea y Pantalaza,
La Pangea era la parte sólida y a partir de la separación de esa tectónica de placas fueron conformando lo que hoy se denominan continentes. ¿Cómo se evidencia eso? Cuando uno superpone lo que es el África, por ejemplo, con Sudamérica, y vemos que definitivamente los dos encajan perfectamente. Y si podemos generar toda una dinámica, pues vemos cómo claramente tanto Centroamérica como Norteamérica podían irse consolidando y ir conformando solamente una estructura sólida que era la antigua Pangea que existió en un comienzo. A través de esos 4.500 millones de años, pues obviamente la dinámica pues se ha venido dando y hay una separación. Lo que sucede es que el tiempo que nosotros vivimos en el planeta es prácticamente un instante comparativamente con lo que ha sido la formación de la Tierra. Por eso es que no percibimos el movimiento de lo que es en los continentes. O sea, si uno mira, por ejemplo, 100 años, si vemos que cada año puede estar moviéndose 1 o 2 centímetros, lo que vemos es que podría que en un siglo tener un movimiento de 1 metro máximo cada uno de los continentes, y esto no se percibe es a lo largo ya de cientos de años o miles de años que ya ve uno que hay un movimiento y un desplazamiento mucho más real y efectivo de lo que es nuestro planeta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, importante tener claro, digamos que del centro de la Tierra al radio, del centro de la Tierra a la superficie, más o menos hay un promedio de 6.373 kilómetros, lo que quiere decir que la Tierra puede tener un diámetro cercano a los 2.000, a los 12.700, llamémosla 50 kilómetros de diámetro. Esa es más o menos la longitud de la Tierra, y eso sirve para comparar con estructuras como Saturno o Urano, que son planetas grandes, que son 20 o 30 o 40 veces mucho más grandes que la Tierra, y ahí puede uno observar, digamos, muchos de los elementos y principios que puede tener cada uno de estos planetas. Bueno, vemos aquí un poco la conformación de las dos cortezas, la continental y la corteza oceánica, para poder entenderlo, y vemos que esas cortezas obviamente están formadas por material rocoso, digamos, a nivel de la superficie, tanto a nivel continental como a nivel oceánico. Veamos un poco características de esa corteza. La continental tiene un grosor de aproximadamente entre 33 y 80 kilómetros, que es, digamos, está basado en lo que son las cordilleras. Estos 80 kilómetros pueden estar dados en el Everest, que digamos es una de las, digamos, de las montañas, no una, sino la montaña más alta que tiene el planeta, y allí pues obviamente está sobre los 8.000 metros sobre el nivel del mar, que establece, digamos, alrededor de 8 kilómetros, y de ahí para abajo están los restantes kilómetros que pueden estar, digamos, establecidos en lo que es la corteza continental. En la corteza oceánica es mucho más corta, está entre 5 y 10 kilómetros, y esto evidencia claramente lo que son los cinturones de fuego alrededor de lo que es el Océano Pacífico, más en el Océano Pacífico que en el Océano Atlántico. O sea, el movimiento y la dinámica de tectónica de placas se da mucho más en el Pacífico, y ahorita lo vamos a ver en virtud a la profundidad que tiene, digamos, el Océano Pacífico comparado con el océano, el Mar Caribe. Esto evidencia de que, por ejemplo, en el caso del Océano Pacífico hay unos abismos, llamémoslas unas profundidades oceánicas superiores a los 3.000 metros, mientras que en el Atlántico no sobrepasan los 200 a 500 metros, o sea que en términos prácticos no son profundidades tan significativas como lo son en el Pacífico. Entonces eso evidencia mucho esa dinámica. La composición es granítica principalmente, mientras que aquí son basálticas, que es lava enfriada. Entonces vemos que mientras que aquí hay una conformación de rocas mucho más, digamos, elaboradas y estructuradas, en las profundidades oceánicas la corteza es mucho más incipiente, más de formación reciente. La densidad tiene una densidad, digamos, menos densa en la superficie que en la profundidad, y esto en virtud, pues obviamente, a todo ese material magmático que permanentemente se está dando.
La antigüedad, se habla que, digamos, la corteza continental tiene más o menos 4.000 millones de años, mientras que en el fondo, en la corteza oceánica tiene más o menos 180 millones de años. O sea, es relativamente muy reciente. Entonces, esto evidencia un poco la misma dinámica que anteriormente estábamos viendo en la diapositiva pasada y que de alguna forma bien vale la pena tenerla como una consideración interesante dentro de lo que es la conformación de nuestro planeta. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vemos aquí lo que se conoce como plataforma o talud continental. Entonces, voy a comenzar desde aquí. Vemos que hay las dos cortezas que veíamos, la corteza continental, que era la superficie, que es lo que tienen los continentes, como lo vemos aquí. Aquí está lo que es la península ibérica, aquí está la punta de lo que es Sudamérica, y aquí está una imagen o representativa de lo que es la corteza continental, y aquí vemos al final lo que es la corteza oceánica, los fondos marinos, que en algunos de los casos, de acuerdo a las tonalidades, nosotros las vemos diferentes. Entre más oscuro sea, más profundo es; entre más claro, quiere decir más superficial es. Entonces, vamos a tratar de mirar los dos extremos, estas representaciones que nos dan una imagen mucho más clara, esta tridimensional y esta bidimensional, para ver los dos elementos. Entonces, hay una plataforma continental. Esa plataforma continental está basada en esto, o sea, lo que vemos desde la corteza continental, y penetra digamos, unos cientos de metros hasta que llegue lo que se conoce como talud, que es esta pendiente o esta caída. Lo que vemos, por ejemplo, en muchos de los casos, los que conocen, digamos, esos abismos que vemos la carretera y vemos como una caída casi perpendicular, a eso se llama un talud. Entonces, lo que vemos es que la plataforma continental puede ingresar al océano cientos, en muchos casos, generalmente cientos, casi no miles, sino cientos de metros. Muy pocos casos vemos miles de metros, y vemos que hay un talud que pasa, por ejemplo, en este caso, de 200 metros de profundidad a 1.500 o 2.000 metros de profundidad. O sea que vemos que hay una caída perpendicular muy grande, que pues obviamente es lo que permite evidenciar lo que se llaman fondos oceánicos, o digamos, lo que son llamémoslos fondos marinos, que en muchos de los casos son oscuros en virtud, pues obviamente, a la profundidad que se tiene. Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso, digamos, de aquí, de esta imagen, lo que vemos es que hay un talud continental que puede llegar hasta estas distancias, y aquí vemos claramente la corteza, la plataforma continental, y aquí vemos el talud que se está presentando. En el caso, por ejemplo, de la península ibérica, vemos que alrededor de ella hay, digamos, todo lo que es un talud protegido, digamos, por un sistema de cordilleras oceánicas, que pues obviamente generan que no sean muy profundos los océanos. ¿Quedan claro? Sí, señor. Sí, señor. Es evidente eso. Las profundidades marinas en muchos de los casos generalmente llegan a 3.000 metros, que son 3 kilómetros de profundidad, y pues obviamente esto conlleva toda una modificación y característica. Por cada 10 metros hay una atmósfera de presión, lo que quiere decir que en una profundidad de 3.000 metros hay 300 atmósferas de presión, y esto hace que casi toda la fauna que está, o los seres vivos que están en los fondos oceánicos, prácticamente sean con una estructura muy plana, son planos, ¿sí? En virtud a toda la presión que ejerce, digamos, el agua que está en la superficie por encima de ellos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que generalmente, cuando se han hecho los estudios de fondos marinos, vemos que la mayoría de seres vivos que allí se encuentran son ciegos, en virtud a que todo es una oscuridad, y son generalmente son muy planos. Es importante tenerlo como elemento, digamos, de apreciación, y para que lo podamos tener como una visión clara y en virtud a eso.
vemos que ya a nivel, digamos, del manto y la corteza es donde se genera esa dinámica. Entonces veíamos desde el punto de vista práctico que esa litosfera, que es la parte superficial donde está, digamos, donde se deposita todo lo que son los océanos y donde estamos nosotros, generan una dinámica en virtud, pues obviamente a todo lo que sucede alrededor de digamos, de lo que está en el núcleo. Entonces, esos calores, esas temperaturas que se dan, pues obviamente van generando de que a medida en que se vaya enfriando, se vayan condensando y formando elementos, y que esos elementos vayan pudiendo trasegar alrededor de las diferentes capas hasta que llegar a la superficie. Entonces, por ejemplo, lo que veíamos en la atenosfera, que es como esa dinámica que le va permitiendo que lo que son las tectónicas de placas se den y puedan generar fuerzas de compresión y de dilatación para formar nuevos elementos y para, digamos, destruir otros, y eso es lo que conlleva que en muchos de los casos, digamos, las placas tectónicas, puedo verlas aquí, lo que estoy señalando, esto que está como en color, digamos, crema, naranja con este verde, aquí podría pensar dos tectónicas que se pueden estar enfrentando y que lo que hacen es que vaya desapareciendo alguna de la corteza continental y la corteza marina pues vaya formando, vaya primando por encima. Y esta presión es lo que genera que de alguna forma esas fuerzas vayan formando lo que son las cordilleras, que en casi la mayoría de continentes se evidencia. Y en los fondos marinos, mucho más. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Vemos aquí ya una dinámica mucho más, una gráfica mucho más clara que nos permite ver. Entonces vemos aquí el núcleo, vemos, digamos, el manto y la corteza superficial. Entonces vemos cómo hay una dinámica de todo lo que desde el centro va saliendo para generar, digamos, flujos de lava que a través de las placas tectónicas en los fondos marinos, se llaman dorsales oceánicas, vayan formando todo lo que es la construcción de nuevos elementos, y hace que estas placas se desplacen en sentidos contrarios, porque se va formando elementos dados. Pero aquí lo que vemos es que al otro extremo, esa corteza, llamémosla oceánica, se mete por debajo de la corteza continental y obviamente genera deformaciones y hace que en muchos de los casos en los continentes, pues obviamente donde existe este tipo de fenómenos, haya movimientos telúricos importantes como el que nosotros estamos viviendo alrededor de nuestro país por lo que es el cinturón de fuego del Pacífico. Es importante ver esto, que es la dinámica permanente que la Tierra tiene. Todo segundo, todo instante que estamos viviendo, hay una dinámica que nosotros no percibimos, pero que al interior de la Tierra permanentemente se da, y de ahí la importancia de entender y comprender todo lo que son esos volcanes, ese material magmático, ver cómo vemos que en algunas partes del planeta dicen, uy, en el caso, por ejemplo, de Hawái, que también está construido sobre lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, permanentemente hay volcanes que están emitiendo lava o fumaratas que van a permitir evidenciar la dinámica que al interior de la Tierra se está dando. Es importante tenerlo porque esto me permite a mí tener una visión clara de la dinámica y cómo se conforman y forman cada una de las capas que la Tierra tiene. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Aquí vemos, digamos, toda esa dinámica, vemos aquí como de alguna forma también esta imagen nos permite evidenciar todo lo que al interior del planeta se da. Nosotros vivimos en la superficie y no percibimos, hay lugares donde ni siquiera nos damos cuenta de esto que está sucediendo a diario, pero que esto es lo que hoy en muchos de los casos puede estar evidenciando muchas de las catástrofes que vemos. Tsunamis, ¿un tsunami qué es? Es sencillamente la salida de gran cantidad de material magmático que genera una dinámica en el agua, o sea, genera que, digamos, haya un cambio de temperatura tan alto que genera toda una velocidad del agua a cientos de kilómetros de velocidad, o sea, en términos prácticos, hay un movimiento acelerado a tierra, y eso es lo que conlleva que en muchos de los casos los tsunamis lleguen a los continentes y arrasen con todo, en virtud, pues obviamente, a esta dinámica que normalmente se da al interior del planeta.
Otro de los elementos fundamentales que permitieron la conformación del planeta es todo lo que son el campo magnético que la Tierra tiene. Entonces recordemos, en los dos polos nosotros tenemos una inclinación de aproximadamente, digamos, si miramos una visión perpendicular, hay una desviación, digamos, de lo que es una línea perpendicular, que pues, en muchos de los casos pues se da en 11 y puede llegar en muchos de los casos a tener una mayor variación en los tres movimientos que tiene la Tierra, el movimiento de rotación y traslación, pero digamos ese cabeceo que en algunos momentos da la Tierra, pues se llama el movimiento de nutación, que está basado en lo que en muchos de los casos se da para tener las estaciones en un polo o en el otro. Pero ¿qué es lo importante de esto? Es evidenciar que existe un polo norte que tiene un campo electromagnético contrario al del polo sur, y esto es lo que hace que se forme digamos, campo electromagnético, que es un sistema de protección que tiene el planeta. Este campo electromagnético lo que hace es que los rayos del sol puedan ser desviados. Entonces lo que hacen normalmente es que se desvían y pueden entrar, digamos, en algunos de los casos por los diferentes polos o siguen adelante. ¿Y esto qué es lo que hace? Permite que haya una filtración de la irradiación solar, permitiendo tener las condiciones climáticas que han permitido que la vida se dé. Entonces, de ahí la importancia de que este campo electromagnético, pues obviamente genere unas particularidades en los polos. Uno, que digamos en la mayoría de los casos, digamos las horas del día varían dependiendo de la época del año en que está. Entonces, por ejemplo, si está el polo norte está hacia el sol, entonces el día puede durar mucho más tiempo, puede durar alrededor de 20 horas, y la noche solamente dura muy pocas horas, puede generar máximo 4 horas. Mientras que en el polo contrario sucede lo contrario. La noche dura 20 horas y el día dura 4. Entonces, esto conlleva a que en términos prácticos empiece a tener unas características. Uno. Dos, el frío que se tiene allí, porque recordemos que en la zona ecuatorial es donde la temperatura es, digamos, la más constante, la más pareja, y somos beneficiados en ello, mientras que cada vez que nos alejamos del centro, la temperatura varía, llegando a temperaturas extremas en los polos, y esto conlleva a que, pues obviamente, tanto en el Ártico como en la Antártida haya, digamos, solamente capas de hielo que han permitido, digamos, esa conformación y esas características. Desde ahí la importancia de evidenciar ese campo electromagnético para poder, digamos, evidenciar la conformación de lo que es nuestro sistema. Mírenlo aquí, digamos, mejor representado. Vemos el Sol y vemos cómo de alguna forma la irradiación del Sol es desviada, ¿sí? Desviada por ese campo electromagnético. Pero lo curioso de todo esto es lo que normalmente se puede ver en los polos, que son ese caso, por ejemplo, de las aureolas boreales, ¿sí? Que en términos prácticos es ver cómo esos rayos solares tienen, al desviarlos, y esos campos electromagnéticos conforman, digamos, unas características bien interesantes, y en los polos es en las únicas partes donde nosotros podremos apreciar las aureolas boreales y ver esas tonalidades de colores y ver esos distintos elementos que normalmente se evidencian allí. Entonces, es importante, digamos, tenerlo y evidenciarlo y entender claramente, digamos, que este material, esta zona, llamémosla electromagnética, se conoce como magnetosfera, y que lo que hace en muchos de los casos, pues ya lo dije anteriormente, es desviar todo ese viento solar, que es una serie de irradiaciones que facilitan que, digamos, las temperaturas de la Tierra puedan tener y conformar la vida sobre el planeta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Miren las aureolas boreales, ¿sí? O las aureolas australes, porque pues obviamente se presentan en los polos. Entonces lo que uno evidencia
esos campos electromagnéticos y cómo esas irradiaciones solares generan estas tonalidades y estos colores que solamente se aprecian en esas latitudes. Entonces, es importante entenderlas porque muchas veces no teníamos ni la más mínima idea de qué eran esas auroras boreales o australes, y ahí ya la entendemos que es ese campo electromagnético que tiene la Tierra y cómo ese campo electromagnético desvía todo lo que son esas irradiaciones solares o ese viento solar que trae irradiaciones y que pues obviamente permiten tener características de la Tierra. Entonces, importante entenderlas y comprenderlas para poder tener una explicación mucho más clara de lo que es nuestro sistema solar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Bueno, aquí esta imagen lo que quiero representar es cómo el Sol permanentemente hace, digamos, toda una serie de, llamémosla bombas nucleares, en el sentido de ir, las temperaturas tan altas hacen que se desintegren los núcleos de hidrógeno y los núcleos del helio, el helio conformando hidrógeno y el hidrógeno estableciendo la liberación de ese material, de esa energía nuclear fuerte que tiene el núcleo del hidrógeno, y eso es lo que hace que se formen irradiaciones que lo podemos evidenciar aquí, son irradiaciones atómicas, o sea, unas fuentes de energía tan altas que obviamente llegan al Sol, y donde no existieran esos filtros que tiene tienen los planetas, pues obviamente no podríamos tener las características que tenemos. Nuestro planeta es privilegiado en virtud de las características y todo lo que ha podido a lo largo de esos 4.500 millones de años estructurar para poder tener la vida sobre el planeta. Entonces, importante esta imagen que yo quería traerla para que vieran, digamos, lo que el Sol permanentemente, cada instante y cada segundo está irradiando dentro de nuestro sistema. Aquí vemos, digamos, dos formas de ver las auroras boreales vistas desde esas tonalidades en los polos, por parte de la irradiación que puede tener el Sol en términos prácticos. Esta es una imagen vía satélite que se observa del Sol y que obviamente permite evidenciar las irradiaciones que, digamos, el Sol emite y cómo la Tierra puede, a través de las características que tiene, pues desviar muchos de ellos y observar, digamos, el fenómeno de auroras boreales. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Bueno. ¿Qué características tiene la Tierra? Las características dadas desde el punto de vista físico y químico permitieron la conformación de una capa totalmente distinta y que en la mayoría de planetas no existe, que es la biosfera, que es la vida sobre el planeta, ¿no? La mayoría puede tener de alguna forma una hidrosfera, llamémosla así, sea sólida, porque se ha evidenciado que los otros planetas también pueden tener agua, pero con el frío solamente está condensada y está en forma sólida. Hay una atmósfera porque se ve que existen unos gases alrededor de ello, y hay una litosfera o corteza que normalmente se tiene. En el caso nuestro tenemos lo mismo, es una hidrosfera, pero con los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, una atmósfera que además de tener vapor de agua, tiene gases como el metano, como el oxígeno, como el dióxido de carbono, como nitrógenos gaseosos, etcétera. Hay una corteza dinámica basada por la tectónica de placas que hemos establecido, hay un campo electromagnético que ayuda a filtrar y a desviar la irradiación solar. Tenemos un Sol, digamos, que nos da la energía suficiente para poder conformar la vida. Su posición en el sistema solar, nosotros somos el tercer planeta, que obviamente genera unas condiciones muy particulares de lo que es la energía solar, y tener un satélite natural como es la Luna, que ayuda, digamos, a tener, digamos, algunas características como los eclipses y las mareas. Los eclipses de Sol y de Luna, que nos dan unas particularidades, y las mareas es que cuando se acerca la Luna a la Tierra, hace que, digamos, el océano tienda a alejarse un poco, o sea, a subir en virtud de la atracción que trae la Luna, y cuando está alejado, pues baja, y vemos que hay unas mareas altas y bajas. En muchos de los casos se aprecian en algunas islas, por ejemplo, nosotros lo apreciamos aquí con alguna facilidad en lo que es Gorgona. Vemos que, digamos, en muchos de los casos hay épocas en el año en que las mareas suben y llegan hasta
lo que anteriormente eran las prisiones, que hoy, digamos, es la parte activa de lo que es ese santuario de flora y fauna que es Gorgona. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, veamos cuáles son las actividades. Entonces, la idea es ver el documental La formación de la Tierra de National Geographic y responder estas dos preguntas en el foro: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos o podremos ir? Una vez respondemos a preguntas, hacemos comentarios a nuestros compañeros. La idea es hacer mínimo 2 comentarios por cada uno de ustedes. Una vez dado eso, vamos a responder estas preguntas que están muy relacionadas con el documental. ¿Hace cuántos millones de años se formó la Tierra? ¿Hace cuánto tiempo el planeta parecía un infierno? ¿Cómo se forma la Luna? ¿Cuántos años de antigüedad tiene el agua? ¿Hace qué tiempo hubo el bombardeo de meteoritos? ¿Cuáles fueron las primeras formas de vida en la Tierra? ¿Cuál es la función de los astromatolitos? ¿Cómo se llama el nuevo continente que se forma en la Tierra? ¿Hace cuántos años la bacteria vive en el agua? ¿Qué ocasionó el choque del planeta con Theia? ¿Qué efectos tiene la Luna sobre el planeta primitivo? ¿Y cómo superó la Tierra las grandes mareas existentes? Entonces son preguntas que tienen que ver mucho con el documental y que les va a resolver muchas de las inquietudes que nosotros podemos tener sobre lo que es la formación de nuestro planeta. Entonces espero que, digamos, estas preguntas les pueda enriquecer la reflexión que van a hacer ustedes de el documental, hacer la grabación y una vez hecha la grabación, transcribirlo y poderlo subir antes de el 14 de septiembre, o sea, el próximo miércoles de la semana entrante. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, Bueno, profe. cómo les pareció el tema? Profe, una Muy interesante. pregunta. La Señor. primera es que a mí se me olvidó hacer el comentario a los dos compañeros, todavía lo puedo hacer. Claro, no hay problema. Yo hasta ahora estoy revisando. Mientras yo no lo revise, no hay problema hacerlo, ¿sí? La idea es que cuando ya haya llegado a eso, pues ya ahí tendremos inconvenientes. Ya he llegado a la revisión, pero yo generalmente doy un tiempo más para que lo puedan incorporar. Generalmente la siguiente semana podrían darse. Entonces, lo importante es que, digamos, cuando entre la revisión hayan cumplido todos con las tareas. ¿De acuerdo? Listo, profe, y la otra, ¿va a activar de una vez las actividades ahí en el Classroom? Sí, voy a subirlas, ahorita mismo voy a subirlas para tenerlas, que ustedes la tengan. Entonces, por ahí en una horita, vean el documental, se lo voy a colocar aquí en el chat para que si quieren de una vez lo vayan viendo. Ya lo voy a comentarlo aquí. Es que como se había quedado de subirlo hoy temprano, por eso pues... No, es que he tenido un día de chocolate sólida. Ah, bueno, Pero listo, profe, hágale. pero Muchas ahí gracias. se lo acabo de enviar por el chat. Si quieren de una vez cópienlo y lo abren, ¿sí? Lo abren para que lo puedan ver, ¿de acuerdo? Y van viendo, ya les subo la pregunta y todo para que se responda, digamos, en términos prácticos. ¿De acuerdo? Vale, profe, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Les quedó claro? Entonces les decía que si les gustó el tema. ¿Por qué? Sí, profe. Ok. La otra pregunta, Interesante. vamos viendo la coherencia. Big Bang, sistema solar Tierra. La próxima vamos a ver el origen de la vida. ¿De acuerdo? La próxima semana. Preguntas, interrogantes, inquietudes. Bueno, entonces, si no hay, nos vemos dentro de 8 días con el nuevo tema que es el origen de la vida. Me voy a poner en este momento a disponer a subirles todas las actividades para que antes de las 8 de la noche las tengan y las puedan mirar. ¿Ya copiaron el documental para que lo vayan viendo? Sí, señor. Sí, Ok. profe. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días en una Profe, nueva clase presencial desde la virtualidad. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. gracias, profe. Bueno, Gracias, hasta profe. luego, Feliz noche, profe. que esté bien.